como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren bien. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder continuar con estas enseñanzas de su palabra y lo que Él nos permite hacer cada día. A pesar de lo que estamos pasando aún como país y como mundo en sí, le damos las gracias porque en su misericordia nos ha permitido despertar hoy una vez más y que usted pueda estar viendo también este video para que pueda aprender, para que aprendamos juntos de parte del Señor lo que Él nos quiere enseñar. Como Organización Misionera Unidos, desde hoy miércoles vamos a comenzar un nuevo estudio, una serie de estudios basados en Romanos capítulo 12 y capítulo 13. Así que, hermanos, ya el miércoles pasado terminamos la enseñanza del Sermón del Monte, fuimos muy edificados gracias al Señor en su palabra. Así que ahora, hermanos, pretendemos poder aprender de la mano del Señor de Romanos capítulo 12 y capítulo 13. Así que para continuar este estudio quisiera que usted me acompañe en oración. Vamos a orar para pedirle al Señor dirección y que podamos comprender de su palabra un poco más. Señor, queremos darte las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor inagotable. Señor, gracias por las circunstancias que están pasando alrededor nuestro y que tú nos permites vivir, Señor. Queremos, Señor, en medio de toda esta situación, darte las gracias y honrar tu nombre. Queremos, Señor, en esta noche seguir aprendiendo más de tu palabra y que seas tú mismo, Señor, obrando en nuestros corazones para que podamos cada día, Señor, parecernos más a ti. Que podamos ser, Señor, aquellos que dan la esperanza, aquellos quienes no tienen esperanza. En el nombre de Cristo te damos las gracias por este tiempo, Señor. Amén y amén. Hermanos, vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 12. Así que les acompaño. Les animo a que si usted está haciendo cualquier actividad, por favor, deje de hacerla y concéntrese en lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar en este tiempo. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 1. Este es el pasaje que vamos a ver en este día. Solo un versículo que nos va a llevar a meditar y a pensar acerca de muchas cosas. Este versículo encierra grandes verdades que necesitamos comprenderlas. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, en Romanos capítulo 12, ciertamente el contexto de esta carta son 11 capítulos anteriores. No vamos a dar lectura a los 11 capítulos anteriores. Si usted lo desea en su casa puede leerlo. Pero básicamente el apóstol Pablo le escribe a los romanos, a la iglesia que se encuentra en Roma, para que ellos puedan realmente considerar y examinarse la vida que han estado llevando como creyentes. Si usted ve desde el inicio, el apóstol Pablo comienza hablándoles acerca del evangelio, del juicio de Dios, de la necesidad de arrepentirse, de la necesidad de buscarle, de la necesidad de estar llenos de su Espíritu Santo, Romanos 8, y luego en el 9, 10 y 11, él se dedica a hablar acerca de la misericordia de Dios, de cómo él en su misericordia nos ha salvado y nos ha dado a Cristo. Por eso, si usted ve
en contexto, Romanos capítulo 11, quisiera que usted vea cómo nos dice el versículo 32 al 36. Fíjense lo que dice. Romanos capítulo 11, versículo del 32 al 36. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El Señor en este contexto de Romanos 12 nos muestra cómo Él sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, para que todos estando en desobediencia podamos tener la oportunidad de escuchar del Evangelio de Cristo y poder proceder a un arrepentimiento. Por eso aquí Pablo les recuerda esto, les hace énfasis en que Dios ha dado de su misericordia, y por eso si ustedes se dan cuenta en Romanos capítulo 12, versículo 1, él comienza con esta palabra, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Esta frase es súper importante, hermanos, porque el apóstol Pablo está hablándole a creyentes, si ustedes se dan cuenta la palabra que está ahí, hermanos, y les dice que les ruega, o sea, realmente es una petición que sale del alma. No está diciendo, consideren esto como algo importante, consideren esto si quizás ustedes quieren considerarlo. No, el apóstol Pablo está diciendo, les ruego por la misericordia de Dios. Pero ¿por qué utiliza esta frase? Si ustedes se dan cuenta, dice que presenten vuestros cuerpos en sacrificio. El apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio. Pero ¿cuál es la motivación para que yo pueda presentar mi cuerpo como sacrificio? Ojo, el apóstol Pablo le está hablando a creyentes y les dice, presenten su cuerpo como sacrificio. Presenten su cuerpo como sacrificio. Hermanos, las misericordias de Dios es la motivación suficiente para que nosotros podamos presentar nuestros cuerpos como sacrificio. El título de este mensaje es presentando nuestros cuerpos como sacrificio. No sé si es escandaloso un poco para su mente o para su conocimiento de Dios hasta este punto que usted me escuche decirle que debe de presentar un sacrificio. Usted debe de presentar un sacrificio como creyente. Y aquí usted lo está leyendo. Nuestros cuerpos tienen que ser presentados en sacrificio. ¿Pero a qué se refiere esto? ¿Qué nos trata de decir aquí el apóstol Pablo? ¿Qué nos trata de decir aquí el Señor? Hermanos, cuando nosotros vamos a las Escrituras, quisiera que ustedes me puedan acompañar al libro de Romanos capítulo 6, versículos 17 al 19. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 19. Fijémonos lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, aquí se nos está hablando de lo antiguo y de lo nuevo. Si usted está en Cristo, si usted ha visto la misericordia de Dios, usted ha escuchado del Evangelio, sabe que Cristo vino a morir por sus pecados, si usted se ha arrepentido de ello, si usted ha entendido que el Señor en su misericordia le ha dado un nuevo nacimiento, hermanos, ese viejo yo que presentaba sus miembros, todo su ser, desde la punta de los pies hasta lo más alto que pueda llegar sus manos, todo su ser estaba entregado al pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, nosotros debemos de presentar todo nuestro cuerpo. Hermanos, es todo nuestro cuerpo, todo lo que a usted se le ocurre que se llama cuerpo, todo su ser, sus ojos, su nariz, su boca, sus oídos, todo.
Nuestro cuerpo debemos de presentarlo al Señor como sacrificio. Esto es muy interesante porque aquí se nos dice que debemos de presentarlos para servir a la justicia. O sea, debemos de presentarlo al servicio de Dios. Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, todo lo que nosotros somos, debemos de presentarlo al Señor. Pero ¿cuál es la motivación para hacer esto, hermano? Las misericordias de Dios que han sido mostradas en Cristo. Hermano, si esa no es la motivación para ti, para servir a Dios, para poder cada día ser santo así como Él es santo, entonces, hermano, no has entendido realmente que Él murió por tus pecados y que por Él tú puedes llegar libremente ante su trono para ser santo y limpiado de tus pecados. Necesitamos comprender eso, que la misericordia de Dios es la motivación, es nuestro motor para que día a día presentemos nuestros cuerpos como sacrificio. Cuando nosotros hablamos de sacrificio, ¿qué entiende usted por sacrificio? Piénselo por un momento. ¿Qué entiendes tú por sacrificio? Cuando nosotros hablamos de sacrificio, necesitamos comprender que en sí la palabra sacrificio engloba muerte. Y si se nos dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio, se nos está hablando que debe de morir algo. Ojo con esas palabras, hermano. Si nuestro cuerpo debe ser presentado como sacrificio, significa que algo va a ir muriendo, algo va a morir. Pero la palabra del Señor en Romanos 12 no solo nos deja hasta ahí. Fijémonos lo que nos dice. Romanos 12:1, que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Hermanos, ojo con esa palabra. Primera palabra aquí, de las características del sacrificio. Un sacrificio vivo. ¿Qué implica que es un sacrificio vivo? Esto tiene mucha relación con el Antiguo Testamento. Si usted revisa el Antiguo Testamento, se nos muestra que los sacrificios que se presentaban para Dios debían ser, por poner un ejemplo, un cordero vivo. Vivo el cordero debía ser ofrecido en el altar y allí debía ser sacrificado. El cordero no iba muerto antes de presentarlo delante del Señor. El cordero iba vivo. Y dice que ese cordero no era cualquier cordero, sino que era un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra del Señor nos muestra, quisiera que ustedes puedan ver también en estas porciones, que en Levítico 1:10 se nos dice que debía ser un macho sin defecto y que eso se debía ofrecer. En Deuteronomio 15:21 se nos dice que si tiene algún defecto, no se lo debe sacrificar ante el Señor. Imagínense esto. Estas eran las normas del Antiguo Testamento, y cuando nosotros hablamos de un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, debemos de tener presente el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento también, porque esos eran los parámetros para poder presentar algo que es agradable ante Dios. En Levítico 1:9 se nos dice que una ofrenda encendida de olor grato debe ser para Jehová. Una ofrenda encendida. Hermanos, cuando se dice que nuestro cuerpo debemos presentarlos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, implica que todo nuestro ser, ojos, nariz, boca, oídos, nuestros pensamientos, nuestras manos, nuestros pies, deben de estar al servicio de Dios y deben de morir a las cosas que a Dios le desagrada. Si yo te preguntara qué es lo que tú estás viendo o en qué es lo que más tú te entretienes, quizás tú me podrías responder que no son cosas que necesariamente te ayudan para la edificación. Y si esa es la respuesta, no estás presentando tu cuerpo para sacrificio vivo. No estás presentando tu cuerpo como para que pueda ser edificado o para servicio de Dios. Hermano, la palabra del Señor nos enseña que debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio. No te olvides de esto. Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio. Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio. No podemos hacer como que si Cristo ya murió por nuestros pecados y ya no hay más sacrificios por hacer y listo. Entonces cada uno de nosotros vivamos nuestras vidas como bien nos parece. No, hermano. Lo que el Señor nos enseña es que Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, el cual murió por nuestros pecados, el cual no hay ningún otro sacrificio más por el cual nosotros podamos ser salvados,
Pero para quienes ya hemos recibido sus misericordias, como el apóstol Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El apóstol Pablo le está escribiendo a personas que ciertamente no entendían esto. Necesita el apóstol recordarles eso, y quizás tú también necesitas recordar esto, que todo tu ser debe estar al servicio del Señor, siendo santo, puro, sin mancha, sin contaminación, que cada cosa que hagas sea como un olor fragante ante la presencia del Señor. Por eso quisiera que me acompañes ahora al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15 nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, el Nuevo Testamento también nos habla de sacrificios. No podemos pensar que simplemente el Antiguo Testamento, ya con lo que Jesucristo vino, ya nosotros no tenemos que presentar nada, ningún sacrificio, ni nada que ver. No, hermano. El Nuevo Testamento sí nos habla de sacrificios, y en Romanos 12:1 se nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y acá en Hebreos capítulo 13, versículo 15, se nos dice que debemos de ofrecer a Dios siempre, esa palabra es muy importante, siempre, sacrificios de alabanza. ¿Cuál es ese sacrificio de alabanza? Es fruto de labios que confiesan su nombre. Es que día a día tú y yo estemos adorando al Señor, dándole gracias al Señor, reconociendo quién es Él. Hermano, eso nos enseña la Escritura. ¿Acaso el cristiano debe hacer sacrificios hoy en día? Sí. Debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que nuestros labios confiesen cada día que Él es el Señor. Por eso, hermanos, necesitamos leer la última parte que nos dice Romanos 12:1, que es vuestro culto racional. ¿Qué entiende usted por culto racional? La palabra que está ahí, racional, no habla acerca de raciones o porciones. La palabra que está ahí, que dice racional en Reina Valera, significa: y esta es la verdadera forma de adorar a Dios. En otras palabras, y esto es lo lógico que debes hacer si has comprendido las misericordias de Dios. ¿Cómo estás llevando tu vida hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser? Quizás alguno de ustedes pudiera decir: pero ahí está hablando de nuestro cuerpo, no está involucrando nuestra mente ni nuestras emociones. Quizás está involucrando solamente mis manos, mis pies y otras cosas. Para eso, hermanos, necesitamos ir al libro de 1 de Corintios, capítulo 6, versículos del 18 al 20. Fijémonos lo que nos dice aquí. Huyan de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que sois vuestros? Versículo 20, mucha atención. Porque habéis sido comprados por precio. Hermanos, ahí está la misericordia de Dios. Esa es la motivación de nosotros para día a día presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Versículo 20 dice: glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchas veces escuchamos: bueno, si ya Jesucristo murió por mis pecados, entonces yo no tengo nada más que hacer. Hasta aquí llegó todo. Ya Jesús murió por mí. Ahora sí voy a disfrutar esta vida. Hermanos, no. Desde Romanos 12:1, Pablo se encarga de hablar de cómo el cristiano tiene que vivir en esta tierra. Y mientras nosotros tengamos vida, necesitamos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No debemos olvidar esto, hermanos. Por eso solo hemos topado este primer versículo aquí, para que usted medite mucho en esta porción. Apréndase este pasaje
anhelaríamos que cada uno de ustedes, ya que vamos a ir poco a poco, se pueda aprender estas porciones. Necesitamos tener como motivación la misericordia de Dios para cada día ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio, para que cada día nuestros miembros estén puestos al servicio de Dios, para que cada día nosotros entendamos que lo que nos movemos a hacer tiene que ser para que Dios sea glorificado. Hermanos, ese es el mensaje de este miércoles. Les animo a que puedan meditar mucho en esta porción. Que el Señor les bendiga mucho. Es lo que quería enseñarles. Que podamos meditar en esta porción. Y quisiera que oremos y le demos las gracias al Señor por este tiempo. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque nos muestra, Señor, que hemos estado equivocados. Si acaso creemos que los sacrificios solamente eran para los que estaban en el Antiguo Testamento. Señor, tú nos llamas a nosotros, a tus hijos, Señor, que podamos ofrecer como sacrificio vivo, santo y agradable nuestro cuerpo, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que miramos, en todo lo que pensamos, en todo lo que tocamos y hacia dónde vamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que nos ayudes a comprender esta verdad de tu palabra, que sean tus misericordias lo que tú has hecho por nosotros, nuestro motor. Que la cruz de Cristo sea el impulso de cada día para perseverar en ir en pos de ti, Señor. Padre, te doy las gracias, Señor, por aquellas personas que están escuchando también. Si alguien que está escuchando no te conoce aún, Señor, y con esto se pregunta si realmente puede o no puede presentar su cuerpo como sacrificio vivo, lo que necesita entender, Señor, esta persona es que primero tiene que arrepentirse de sus pecados, de creer en ti, Señor, de aceptarte como su Señor y su Salvador, porque tú eres el Rey de todo, Señor, y tú demandas que nuestra vida, Señor, y todo nuestro ser esté ante tu servicio, Señor. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, este ha sido el estudio de este miércoles. Le animo a que pueda estudiar este pasaje, a meditarlo un poco más. Esperamos que en el Señor esto que está aconteciendo a nivel mundial y en nuestro país también acerca del coronavirus pase pronto si el Señor así lo permite. Pero y si no, hermanos, estamos llamados a seguir glorificando el nombre del Señor en donde nos encontremos, en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros amigos, los contactos que tenemos a través de estas redes sociales y de estos medios para poder grabar también. No se olvide que usted está llamado a ser luz en donde usted se encuentra, que usted tiene que ser sal y que no debe de andar perdiendo el tiempo en cualquier cosa. Necesita buscar el rostro del Señor en todo tiempo. Hermanos, que el Señor les bendiga.